El comanche de la facción de los Zambada lidera la batalla en contra de los Chapitos en Culiacán, que empezó esta mañana, publicó el periodista Luis Chaparro en su cuenta de X, quien compartió el video del usuario AIC07, donde se escucha una radiofrecuencia, señalando que se trata del Comanche, lugarteniente del Mallito Flaco, dando luz verde para ir por la gente de los Chapitos en Culiacán. Todos los que tengan patrullas, todos estén pendientes para reagruparlos a la verga y pegarles en su madre. A la orden. La guerra estalla. Sinaloa en llamas. El estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico mexicano, se encuentra en medio de una cruenta guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, han desafiado abiertamente el liderazgo de Ismael El Mayo Zambada, histórico capo del cártel. Esta disputa por el control de las rutas del narcotráfico ha desatado una ola de violencia sin precedentes en la región. Los enfrentamientos armados, secuestros y asesinatos se han vuelto cotidianos en ciudades como Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. La población vive aterrorizada, atrapada en el fuego cruzado de una guerra que parece no tener fin. El gobierno federal, por su parte, parece incapaz de frenar la violencia, lo que ha generado acusaciones de complicidad y corrupción. La guerra entre los Chapitos y el Mayo Zambada no es nueva, pero en los últimos meses ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Las razones de esta escalada son varias, pero entre ellas destacan la ambición desmedida de los Chapitos, la traición y el deseo de venganza. Sí, estamos locos que se bajen porque hay muchos armarios y ustedes saben. Pues regreso. Ustedes mandan, viejo, nomás no estamos subiendo para decirle. Aquí no hay violencia como aquellos vergas. Sí, vale. Ándale, pues. Voy a dar vuelta y me rindo. ¡Ey! De la sombra a la guerra abierta, una historia de traiciones. La rivalidad entre los Chapitos y el Mayo Zambada se remonta a la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos en 2017. Tras la caída de El Chapo, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, intentaron tomar el control del cártel, pero se encontraron con la resistencia de El Mayo, quien siempre ha mantenido un perfil bajo, pero con gran poder dentro de la organización. La tensión entre ambos bandos aumentó con la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán en octubre de 2019. El operativo, que terminó con la liberación del hijo de El Chapo tras la violenta reacción del cártel, dejó en evidencia la fragilidad del pacto de no agresión entre ambas facciones. Se rumorea que El Mayo no hizo nada para ayudar a los Chapitos durante el llamado Culiacanazo, lo que fue interpretado como una traición por parte de los hijos de El Chapo. A partir de ese momento, la violencia entre ambos bandos se intensificó. Se produjeron asesinatos selectivos, secuestros y enfrentamientos armados en diferentes puntos de Sinaloa. La guerra abierta había comenzado. El gobierno ausente, complicidad o incapacidad. La escalada de violencia en Sinaloa ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno federal para controlar la situación. A pesar del discurso oficial de abrazos, no balazos, la realidad es que el narcotráfico sigue operando con impunidad en amplias zonas del país. La falta de resultados en el combate al crimen organizado ha generado sospechas de complicidad entre las autoridades y los cárteles de la droga. Se acusa al gobierno de negociar con unos grupos criminales para combatir a otros, lo que ha provocado un aumento de la violencia y una mayor fragmentación del crimen organizado. La estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido muy criticada por su falta de resultados. Los expertos señalan que se necesita una estrategia integral que no solo combata al narcotráfico, sino que también aborde las causas que generan la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Sicarios de los Chapitos bajando de la sierra en una blindada artillados con una ametralladora Browning calibre 50 rumbo a Culiacán a pelear contra la gente del Mallito Flaco.
los chapitos jóvenes turcos sedientos de poder. Los chapitos, liderados por Iván Archibaldo Guzmán, son conocidos por su ambición desmedida y su propensión a la violencia. Criados en la opulencia y el poder, los hijos de El Chapo no están dispuestos a compartir el control del cártel con nadie. Su estrategia se basa en el uso de la fuerza bruta y la intimidación. No dudan en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, ya sean rivales, autoridades o civiles inocentes. Su objetivo es claro: controlar todas las rutas del narcotráfico en Sinaloa y convertirse en el grupo criminal más poderoso de México. Sin embargo, la falta de experiencia y la impaciencia de los chapitos podrían jugar en su contra. Su estilo de liderazgo, basado en el terror, podría generar un rechazo generalizado que termine debilitando al cártel. El viejo padrino, la experiencia de El Mayo Zambada. Dísele a la verga. A ver qué curva no va a correr. Ismael El Mayo Zambada es un viejo lobo de mar en el mundo del narcotráfico. Con más de 5 décadas de experiencia, El Mayo es conocido por su bajo perfil y su capacidad para negociar y tejer alianzas. A diferencia de los chapitos, El Mayo prefiere la discreción a la ostentación. Su estrategia se basa en mantener un perfil bajo y evitar la atención de las autoridades. Es un maestro del soborno y la corrupción, lo que le ha permitido mantener el control del cártel durante décadas. El Mayo cuenta con la lealtad de un gran número de sicarios y operadores, así como con una amplia red de protección dentro del gobierno. Su experiencia y su capacidad para negociar lo convierten en un rival formidable para los chapitos. Están corriendo sobre ellos, brinquen todo, están corriendo los putos. Están corriendo sobre ellos a la verga, sobre ellos están corriendo. ¡Sobre, jálense a la verga! Alianzas estratégicas, la clave para ganar la guerra. En la guerra por el control del cártel de Sinaloa, las alianzas serán fundamentales. Tanto los chapitos como el Mayo Zambada buscan el apoyo de otros grupos criminales para fortalecer su posición. Los chapitos han establecido alianzas con grupos como Los Salazar y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJONG. Estas alianzas les proporcionan un mayor poder de fuego y un mayor control territorial. Por su parte, el Mayo Zambada ha buscado el apoyo de grupos como los Beltrán Leiva y los Zetas Vieja Escuela. Estas alianzas, aunque más débiles que las de los chapitos, le proporcionan un mayor conocimiento del terreno y una mayor capacidad de movilización. El precio de la sangre, consecuencias para la población. La guerra entre los chapitos y el Mayo Zambada está teniendo un impacto devastador en la población de Sinaloa. La violencia se ha desbordado, convirtiendo al estado en uno de los más peligrosos del país. Los homicidios, secuestros y extorsiones se han disparado en los últimos meses. Los negocios se ven obligados a pagar derecho de piso, los ciudadanos viven con miedo a ser víctimas de la violencia y las autoridades parecen incapaces de garantizar la seguridad. La crisis de seguridad en Sinaloa está provocando un éxodo masivo de personas que huyen de la violencia. Miles de familias han tenido que abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro para vivir. La situación es crítica y requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades. La sombra del narcoterrorismo, una amenaza creciente. La escalada de violencia en Sinaloa ha generado preocupación sobre la posibilidad de que el narcotráfico esté mutando hacia el narcoterrorismo. Algunos analistas advierten sobre el riesgo de que los cárteles de la droga adopten tácticas terroristas para sembrar el terror entre la población y presionar al gobierno. Si bien hasta ahora no se han registrado ataques terroristas como tal, la violencia indiscriminada utilizada por los chapitos y otros grupos criminales ha generado un clima de terror en la población. El uso de coches bomba por parte del narcotráfico es una muestra de la creciente brutalidad de la violencia. El gobierno federal ha minimizado la amenaza del narcoterrorismo, pero los expertos advierten sobre la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar que esta amenaza se concrete.
El futuro incierto del cártel de Sinaloa. El futuro del cártel de Sinaloa es incierto. La guerra interna entre los Chapitos y el Mayo Zambada ha debilitado a la organización, haciéndola más vulnerable a la acción de las autoridades y a la competencia de otros grupos criminales. Si los Chapitos logran imponerse, es probable que el cártel se vuelva aún más violento y sanguinario. Si por el contrario, el Mayo Zambada logra mantener el control, es posible que la organización recupere su tradicional hermetismo y bajo perfil. La guerra interna ha debilitado al cártel de Sinaloa, pero la organización sigue siendo una de las más poderosas del mundo. En cualquier caso, el futuro del cártel de Sinaloa tendrá un impacto significativo en el panorama del narcotráfico en México y en la seguridad nacional del país. Implicaciones para la seguridad nacional de México. La guerra interna del cártel de Sinaloa tiene graves implicaciones para la seguridad nacional de México. La violencia desatada por el conflicto está desestabilizando amplias zonas del país, afectando a la economía, la gobernabilidad y el tejido social. El gobierno federal se enfrenta a un enorme desafío para controlar la situación. Se necesita una estrategia integral que no solo combata al narcotráfico, sino que también aborde las causas que generan la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción. El gobierno mexicano se enfrenta a un enorme desafío para combatir al narcotráfico y garantizar la seguridad de la población. La comunidad internacional también tiene un papel que jugar en el combate al narcotráfico en México. Es necesario fortalecer la cooperación internacional para combatir el tráfico de armas y drogas, así como para perseguir a los líderes de los cárteles.